grabar. Listo. Yo siempre empecé hablando acerca de lo que era una pequeña definición de la materia. Ahora vamos a hacer lo mismo en química. Ustedes, hasta tercer curso o décimo de básica que hayan estudiado, ustedes estudiaron ciencias naturales. En especialización, las ciencias naturales, como parte del currículo, se dividen en tres asignaturas, lo que es química, lo que es física y lo que es biología. Ustedes estudiaron conmigo lo que es biología. Ahora vamos a estudiar lo que es química, ¿ya? Primero, ¿qué significa química? Verán, química significa lo oculto. Persona con alma negra también le suelen decir. ¿Por qué? Antiguamente las personas que utilizaban o trabajaban con química eran los brujos, ¿cierto? Siglos atrás. Estas personas que tenían un leve conocimiento de algo, de algún elemento químico que se utilizaba, producía algún tipo de reacción química. Y esto causaba el asombro para el resto de la gente. Mire, los alquimistas, ya avanzando un poco más, fueron las primeras personas que ya utilizaron la química, ¿sí? El ser humano utiliza la química, por no decirlo, desde que aparece la vida, desde que aparece el ser humano en la naturaleza, en nuestro planeta, empieza a utilizar química, ¿sí? La química está absolutamente en todo y en todas partes. Mire, química, brujería, lo oculto, química la utiliza todo el mundo, aunque la sepa utilizar y no la sepa utilizar, aunque sea un profesional y aunque no sea un profesional. La química está absolutamente en todo. En nuestro hogar, en todos los trabajos, nosotros vamos a encontrarle la química, hasta en lo sentimental, vean. Se conocieron de enamorados, tuvieron algo de química, se casaron, ¿ya? Entonces, esta materia, esta asignatura es muy, muy linda, es muy chévere. Es fascinante comprenderla y estudiarle, verán, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Con ustedes lo que vamos a hacer es un pequeño recorderis de los términos más básicos de química para avanzar lo más pronto en la terminología y en el tema que ya está para esta semana, ¿sí? Si yo me pongo a hablar de la historia de la química, me voy a demorar unas 2 horas siquiera. Como ustedes están en tercero de bachillerato, tenemos que avanzar lo más que podamos en química, ¿sí? Como ya les dije el significado de la palabra química. Química es una ciencia, es una rama parte de las ciencias naturales que se encarga del estudio de qué. ¿Qué estudia la química? La química estudia las propiedades, las transformaciones de la materia, ¿sí? La química estudia la propiedad, la transformación, las características de la materia. Y materia, dentro del ámbito de la química, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Al hablar de química, yo estoy hablando de cómo se va a transformar absolutamente todo lo que hay en el universo. Todo lo que hay en el universo. Ustedes trabajan con química a diario. ¿Dónde? En una cocina. Nuestra cocina es un laboratorio químico muy básico, muy simple. Al levantarse de la cama, al utilizar los productos de aseo, producto químico. La ropa que utilizamos, miren esta ropa, esta chompa que yo estoy puesto aquí, es una chompa que parece plástico, ¿sí? Es ropa sintética, derivados del petróleo. El maquillaje que utilizan las señoritas, química. Los perfumes que utilizamos, desodorantes, química. La pasta dental, producto químico. En nuestro hogar, nosotros realizamos transformaciones de la materia al cocinar el arroz, al cocinar un huevito, al cocinar los alimentos. Vea, estamos utilizando la química. Cuando el agua está hirviendo,
100 grados centígrados, 70, 75, 80 grados centígrados en la sierra. Estoy utilizando química. Todas las profesiones utilizan química. Un abogado utiliza química. La ropa que se pone, el celular, la tinta, el papel, la luz, química. Un médico, no se diga un médico, ¿no? Sustancias químicas para asepsia, antisepsia en los quirófanos, el material desechable, el hilo, la aguja, vean. Un maestro mecánico utiliza química, claro, le dicen, utiliza química. ¿En dónde? Pinturas, el metal, los combustibles, las grasas, los aceites. Un panadero utiliza química, claro, un panadero. La fermentación de la harina, el horno, el gas que utiliza, la ropa inclusive, química. ¿Alguien de ustedes me puede decir en dónde no entra la química? A ver, dicen, yo creo que la química no hay aquí. Y yo les digo, ¿qué me dicen ustedes? La matemática. En la matemática entra la química inclusive es una ciencia auxiliar de la matemática y viceversa, para calcular la cantidad de litros, cantidad de moles que vamos a utilizar en una receta, números, unidades de medida, está la matemática. Vean, inclusive se dan la mano estas dos asignaturas. La una le ayuda y la otra también le ayuda. Ya vamos a ver con ustedes números, cómo se utilizan los números en química, qué significados tienen esos números. ¿Ya? ¿Alguien más? No, vamos ahí. Entonces, conforme vamos a ir desarrollando la materia en el transcurso asimismo de estos 2 meses y medio, vamos a ir utilizando conceptos básicos que quedarían un poco pendientes, digámosle así, en cuanto a la utilización en esta asignatura. El primer concepto que acabé de dar yo es la materia. Sí, materia, pero no materia ciencias naturales, no materia biología, no materia, sino el concepto de materia. ¿Qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si ocupa un lugar en el espacio, la puedo ver, tocar, oler, sentir, palpar, gustar. ¿Sí? Eso es materia. Y yo digo que la química es la ciencia que se encarga del estudio de la transformación de la materia. ¿Qué estoy diciendo? Que química está absolutamente todo, en todo, 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 todo. El maestro albañil, hasta un médico, hasta un abogado, hasta un ingeniero, utilizan la química. La química está presente. Es por eso que como parte del currículum para todas las especialidades, siempre se les da química a los estudiantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? No. Ya, perfecto. Uno de los instrumentos que utiliza una persona que se dedica al estudio de la química es la denominada tabla periódica de los elementos químicos. Algún momento ustedes sí se han de recordar de la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a utilizar, o mejor dicho, existe muchísima información respecto a cada uno de los elementos químicos. En total existen 118 elementos químicos. 118 elementos químicos hasta hoy descubiertos con sus respectivas características, sus símbolos, su número atómico, su masa atómica. Estos términos que ustedes me están oyendo iremos utilizando en el transcurso de la materia. No puedo retroceder mucho, tengo que avanzar, no retroceder en los conocimientos. Por lo tanto, conforme vayamos avanzando en la asignatura de química, vamos a ir topando, vamos a ir analizando estos tópicos, ¿ya? Listo. Vamos a ver el día de hoy lo que es un proceso muy utilizado dentro de los laboratorios de química y los laboratorios de biología, lo que tiene que ver con la reacción química. ¿Sí? Reacción química. Yo les puse al inicio los ejemplos, ¿sí? Les di a conocer algunos ejemplos. Pero, ¿qué es una reacción química? Una reacción química no es más que el cambio de unas sustancias
con determinadas características a otras sustancias con determinadas características. Vean, es la unión de sustancias que presentan un tipo de características para obtener otro tipo de sustancias con diferentes características. Esa es una reacción química. Generalmente las reacciones químicas ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, en este momento ustedes están realizando la reacción química de la respiración. Oxígeno, dióxido de carbono. Las plantas en el día realizan fotosíntesis. En la noche realizan la respiración celular. Reacciones químicas en la naturaleza, en un laboratorio. Para nosotros estudiar las reacciones químicas en la asignatura de química, nosotros vamos a utilizar la ecuación química. ¿Sí? Que quede claro. Reacción química en la naturaleza, en un organismo. La ecuación química en el pizarrón, en el cuaderno, en la hoja. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Seguimos avanzando. ¿Ya? Entonces, vamos a una definición. Una reacción química es un proceso por el cual unas sustancias iniciales llamadas reactivos, no se olvide, entonces, ¿qué vamos a tener? Como parte de una reacción química, bueno, ya vamos a mejorar un poco el léxico de aquí, sería una ecuación química, ¿no? Una reacción química, las sustancias que van a intervenir son los llamados reactivos, reactivos. Estas sustancias se van a transformar en nuevas sustancias con características diferentes, llamadas productos. Miren ustedes aquí. Entonces, los reactivos y los productos. Aquí en este gráfico que está al lado derecho, yo encuentro que las sustancias que voy a utilizar se conocen reactivos y las sustancias que voy a crear se llaman productos. Miren el color de los reactivos, un color medio rosado con un medio celeste. Voy a unir estas dos sustancias y voy a obtener un producto con características diferentes. Miren ustedes, ¿sí? Existe una ley en la química. Existe una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la conservación de la materia y la energía. Esta ley de la materia nos dice que nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. Entonces, durante el proceso de una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, miren lo que les dije, sino que se reorganizan formando nuevas combinaciones. ¿Ya? Eso es una reacción química. Como parte de la reacción química, yo tengo los reactivos, es decir, las sustancias que voy a utilizar, y tengo los productos, las sustancias que voy a crear o las nuevas sustancias que voy a crear. ¿Comprendido? Sí. Perfecto, vamos. De una manera sencilla, una reacción química es como reordenar las piezas del Lego. Las mismas piezas son las mismas. En el caso de la química son los átomos. Pero al cambiar su forma de unirse, se obtiene una figura distinta, los productos. ¿Sí? Entonces, hacerse a la idea. Cuando usted en su casa va a realizar unas empanadas, ya se me ocurre el ejemplo, ¿qué reactivos va a utilizar usted? Va a utilizar la harina, los huevitos, la leche, la harina, esencia de vainilla, el queso. Esos vienen a ser ¿qué? Los reactivos, es decir, las sustancias que voy a utilizar. ¿Sí? Le dejo fermentar, le dejo leudar, paso a armar la empanada y le frío. ¿Qué estoy obteniendo? Una nueva estructura, una nueva sustancia, la empanada. Mire, entonces las sustancias que voy a utilizar se llaman reactivos
Y lo que voy a obtener se llaman productos. No se olvide. ¿Ya? Listo, vean lo que nos dice. Los reactivos son las sustancias que van a participar al inicio de la reacción, correcto. Y los productos son las sustancias nuevas que se van a crear. Aquí tengo yo un ejemplo. Esta es la reacción química de la formación del agua. Aquí tengo yo, vean. Reacción del agua. Reacción química. ¿Ya? ¿Qué sustancias voy a utilizar? Voy a utilizar el hidrógeno H2 y el oxígeno O2. Estas dos sustancias son gaseosas. El hidrógeno y el oxígeno son gas. ¿Sí? Estos dos gases se van a unir con características de gas. Oirán esto. La flechita en química significa produce. ¿Sí? Produce. Vea. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno en forma de gas más el oxígeno en forma de gas produce ¿qué? Agua en estado líquido. ¿Cambió o no cambió la naturaleza de las sustancias, en este caso de los reactivos? Sí, dicen, los dos eran gases y cuando estos gases se unen, dan como resultado una nueva sustancia en estado líquido. Mire, ¿sí? Estoy cumpliendo lo que dice una reacción química. Dos gases, en este caso, con características gaseosas, que son los reactivos, se van a unir para formar otra sustancia, los productos con características diferentes. Van a formar agua en estado líquido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Continuamos. A nivel de átomos, o sea, ya más microscópico, a nivel de átomos y de moléculas, una reacción química sucede. ¿Qué sucede? Se da el rompimiento de los átomos de los reactivos, ¿sí? Se da el rompimiento de los enlaces químicos. Estos enlaces, al romperse, liberan los átomos. Estos átomos libres se unen, se reorganizan mediante otro tipo de enlaces químicos y aparecen los famosos productos, ¿sí? Es decir, en la reacción química solo se da una nueva posición, un nuevo proceso de acomodación, digámoslo en pocas palabras, ¿ya? Pero nunca van a desaparecer, oirá esto, solo se reacomoda a nivel microscópico. En química debemos tener muy en cuenta una ley, la famosa ley de la conservación de la materia y la energía, ¿sí? ¿Qué establece esta ley? Nada se crea, nada se destruye, únicamente se transforma. En química significa que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Es decir, si yo, ¿dónde estaba este ejemplo? Acá. Si yo utilizo tres moléculas o tres esferas de hidrógeno y utilizo cuatro esferas de oxígeno, yo debo aplicar la ley. 3 más 4, tengo 7 esferas. Yo aplico la ley de la conservación de la materia y la energía y como producto debo obtener una sola esfera, pero que pese igual. O la suma de 3 más 4 me dé 7. Mire, 7 es igual a 7. ¿Sí? No se debe perder nada, todo se conserva. Si yo utilizo 8 gramos de hidrógeno con 5 gramos de oxígeno, sumo los dos, 13 gramos. Al realizar la ecuación química, la reacción química, yo debo obtener 13 gramos de agua. Licenciado, ¿cómo es eso? 13 gramos de agua, pero no que está en estado líquido, sí. Para eso se pesa el agua, ¿ya? Entonces, ¿qué está ocurriendo? No hay pérdida, no hay nada, nada de pérdida, solo se transforma.
La masa de los reactivos debe ser igual siempre a la masa de los productos. ¿Listo? La famosa ley de la conservación de la energía. Miren, los reactivos deben ser iguales a los productos. No se olvide. Listo. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. Oirá, no se vaya a olvidar. Las reacciones químicas ocurren en la naturaleza, en un laboratorio. Ahí vamos a encontrar nosotros las reacciones químicas. Mientras que en el pizarrón, aquí en el computador, yo voy a trabajar con las ecuaciones químicas, que es una representación, ¿sí? En una ecuación química yo tengo los siguientes elementos. Tomará en cuenta. En el lado izquierdo voy a encontrar los reactivos y en el lado derecho los productos. ¿Listo? En una ecuación química yo voy a utilizar los símbolos químicos H de hidrógeno o de oxígeno y voy a utilizar la fórmula química H2O2. ¿Sí? En una ecuación química nosotros tenemos dos tipos de números. Dos tipos de números. Los números grandes, como usted ve, ubicados siempre a la izquierda, son los coeficientes. El coeficiente es el que me va a indicar el número de moléculas. Moléculas. ¿Ya? Entonces aquí me dice 2 moléculas de hidrógeno 2. ¿Sí? Tomar en cuenta, el número grande ubicado a la izquierda del símbolo químico es el famoso coeficiente. El número pequeño se conoce con el nombre de subíndice. Subíndice. El subíndice me va a indicar el número de átomos. Mire, el número de átomos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tengo ahí 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 2. Porque tengo estos números pequeños. En química, el número 1 no se escribe, se sobreentiende que está ahí. ¿Sí? Vean, lo que no se hace en matemática de ley hay que ponerle el 1. Acá en química no se le pone. Se sobreentiende. Entonces, ¿en dónde entraría un 1? Sobreentendiendo que hay el número 1. Dicen, en el caso del oxígeno, yo sobreentiendo que aquí hay un número 1. Entonces, ¿sí? Mire, aquí tengo un número 1. No se escribe, ¿sí? Según la ley de la conservación de la materia, ¿cuántos hidrógenos debo tener? 2, que multiplica 2, 2 por 2, 4. Acá tengo 2 por 2, es 4. Lo mismo, vean. Oxígenos, ¿cuántos oxígenos tengo? Acá tengo 2. Este 2 multiplica al 1 chiquito que está acá, que no se escribe, se sobreentiende. 2 por 1 me da 2. Por lo tanto, la ecuación química está equilibrada. 2 por 2 yo tengo 4. 4 hidrógenos. Acá tengo 2 por 2, me da 4 hidrógenos, correcto. 1 por 2 me da 2, 2 oxígenos. ¿Sí? 2 por 1 me da 2, 2 oxígenos. Estoy cumpliendo la ley. ¿Ya? Entonces, no se olvide, aquí lo importante es conocer los números. El número grande ubicado a la izquierda se llama coeficiente, me indica el número de moléculas. El número pequeño se conoce como subíndice y me indica el número de átomos, ¿sí? De un elemento químico o de una molécula. En este caso,
aquí tengo yo un elemento químico que es el hidrógeno, acá el elemento químico que es el oxígeno. Al unirse dos o más elementos químicos, me van a dar como origen una molécula, ¿sí? Una molécula. Entonces, ¿qué es la molécula? Una molécula es la unión de dos o más elementos químicos. Mire, ¿sí? Entonces, mucha atención en esto. ¿Alguna pregunta? Algo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No. No, chévere, vamos, seguimos avanzando. Vamos a ver cuáles son los resultados. Después de haber realizado una reacción química, nosotros tenemos los siguientes resultados. ¿Cómo constato yo que la reacción química ocurrió? ¿Sí? Cuando termina o cuando se está dando una reacción química, nosotros vamos a ver o nos va a indicar, nos va a dar diferentes tipos de señales, como por ejemplo, uno, el cambio de color. ¿Sí? ¿Dónde puedo verificar yo esto? A ver, si han comido ustedes una manzana o una pera, le han pegado dos, tres mordiscos y le han dejado ahí a la manzana, ¿qué le ocurre a la manzana? ¿Qué le ocurre? Grita. No le oí muy bien. ¿Qué le ocurre a la manzana? Se hace negrita. Perfecto. Cambia de color, se hace de color negro, una negrita. ¿Qué le está ocurriendo? La manzana se está oxidando. Vean, se oxidó. Entonces ocurrió un cambio de color. Ahí digo, hubo una reacción química. Mire, ¿ya? Otra, el desprendimiento de gas, que nosotros le vamos a ver manifestándose cuando hay el desprendimiento de burbujas. Ustedes se olvidan por ahí una sopa y se olvidaron en la olla, no le congelaron. Después de 2 días usted le va a ver y le topa, le mueve con una cucharita y va a ver cómo salen una serie de burbujas. ¿Qué está ocurriendo? Hay desprendimiento de gas. Esto me da como indicativo que ahí hay una reacción química, se dio una reacción química. Y cuidado, de repente ustedes estén comiéndose esos productos cuando ya presentan burbujas, ¿sí? Otra, como resultado también tenemos la formación de los denominados precipitados. Dicen una reacción química que forma un precipitado, la leche. Cuando ustedes se olvidan de poner la leche en la refrigeradora y después van y le ponen en un vaso, si han visto que se precipita, la parte pesada cae al fondo y queda encima un líquido medio blanquecino, transparente, el suero de la leche. Ahí tengo yo la formación de un precipitado. Otra, la emisión de calor. Generalmente, cuando se está dando una reacción química, como resultado yo te obtengo calor. Cuando usted está cocinando unos huevitos, le saca el huevito, le empieza a pelar mucho calor y usted se da cuenta que el huevito que estaba como un estasis semilíquido, ahora ya está duro. Vea, el huevito está emitiendo calor, ¿sí? Emisión de luz. Hay muchas sustancias químicas como es los juegos pirotécnicos. Usted ahí va a ver diferentes tipos de luces. Emisión de luz, ¿sí? Cambio de olor en las sustancias donde usted perciba un olor fétido, un olor agrio, usted debe darse cuenta que ahí está ocurriendo una reacción química. Y cuidado, tomar muy en cuenta estos resultados, estas señales, específicamente en los alimentos. Cuando un alimento, un líquido,
o algún producto presente alguno de estos resultados o cambios o estas señales, cuidado, ¿ya? Listo. En química existen algunos tipos de reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, las famosas reacciones de síntesis. Cuando dos o más sustancias se unen para formar una sola. A más B se va a unir y me va a dar origen a un nuevo producto AB. Reacción de síntesis. Reacción de descomposición, lo contrario de la síntesis. Cuando un producto AB, por algún medio de separación o de electrolisis, van a separarse en A más B. Ahí tenemos nosotros, vean. Reacción de síntesis cuando se unen y reacción de descomposición cuando separamos. Tenemos la reacción de desplazamiento simple. A más BC. Uno del B y C va a ser desplazado. ¿Y qué obtengo? Obtengo un nuevo producto AC más B. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí le desplazó A B. Es cuando en los enamorados tienen enamorados por un lado y tienen por otro las enamoradas. Viene el otro enamorado y le desplaza al uno. Vean, relación de desplazamiento simple. Relación de desplazamiento doble, cuando existe una combinación de todos los elementos químicos que existen en una reacción. Por ejemplo, A más B, A positivo, B negativo. ¿Sí? CD, C positivo, D negativo. ¿Cómo se va a dar la unión? Siempre se da la unión entre las cargas opuestas en química y hasta en la naturaleza. Las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repelen. Entonces, A positivo se va a unir con D negativo, vean. A positivo, D negativo. Se están atrayendo y forman una molécula. Miren, ¿sí? Tenemos las denominadas reacciones de combustión. Todo el mundo ha trabajado con esta reacción de combustión. En su casa, cuando se ha ido de picnic, cuando quemamos el año nuevo, el año viejo. ¿Qué ocurre? Utilizamos un combustible más el oxígeno del ambiente. ¿Qué va a producir? Dióxido de carbono CO2, va a producir vapor de agua y energía calórica. Miren ustedes. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de las reacciones químicas más comunes que nosotros utilizamos en química. Una de las más comunes o las más comunes, digámosle así. ¿Ya? Seguimos. Las reacciones químicas, pero ¿para qué son importantes, dicen? Las reacciones químicas son fundamentales para la vida. En este momento ustedes en nuestro estómago, en los pulmones, estamos respirando. Es una reacción química. Y gracias a estas reacciones químicas nosotros podemos sobrevivir. Vean. El alimento en nuestro estómago está siendo sintetizado y todos los nutrientes del estómago están pasando a las células. Y esto nos está garantizando que los nutrientes y el correcto funcionamiento. Gracias a las reacciones químicas, el ser humano ha descubierto estos procesos que son utilizados en las diferentes industrias metalúrgicas, medicinas, farmacéuticas, agricultura. Las reacciones químicas también ayudan a explicar los fenómenos cotidianos. Por ejemplo, ¿por qué se da la lluvia? ¿Qué ocurre para que se dé la lluvia? Gracias a las reacciones químicas también nosotros obtenemos energía. Nosotros respiramos. Reacción química que ocurre en la mitocondria de la célula. Respiramos y esto produce energía. Energía que nos permite a nosotros cantar, bailar, jugar, saltar y otras cosas más. ¿Ah? Ejemplos de reacciones químicas, las que más comunes.
la combustión en una vela. Ustedes siempre han tenido esto, cuando celebran los cumpleaños ponen una velita, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo ahí? Una velita, la cera más el oxígeno del ambiente está produciendo dióxido de carbono más agua más energía. Como evidencia, ahí tenemos la emisión de luz y el calor, lo que les mencioné al inicio. Otro ejemplo, la oxidación del hierro. ¿Quién en nuestra casa no tiene un metal oxidado? El metal cambia de color. Entonces ahí está ocurriendo una reacción química. El hierro más el oxígeno forma óxido ferroso u óxido férrico. Aquí tenemos nosotros. Mire. Otro ejemplo, la respiración celular. Miren lo que les dije yo. En este momento, en el interior de nuestras células se está dando una serie de reacciones químicas y una de estas es que estamos sintetizando la glucosa que comimos, la estamos rompiendo, ¿sí? Con el oxígeno que respiramos. Bien, respiramos, rompemos glucosa y al romper glucosa produce energía, la energía que necesitamos para estar aquí sentados en clase. Mire, ¿sí? Reacciones químicas en las plantas, la famosa fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso contrario a la respiración celular. Ujú. ¿Ya? Un proceso contrario, miren, a la respiración celular. Las plantas toman el agua, el dióxido de carbono y gracias a la luz del sol elabora glucosa. Vean, y oxígeno. ¿Sí ven? Como conclusión, miren, esto de acá es chévere. La química es vida. No se olviden ustedes, la química está absolutamente en todo, en todo, en todo. Desde los productos higiénicos hasta una industria, la industria más grande. Ustedes utilizan química todos los días. Su celular, el celular, es un producto químico, plástico, vidrio, mica, circuito eléctrico, metal, química. ¿Ya? Como conclusión, estos ejemplos demuestran que las reacciones químicas ocurren constantemente a nuestro alrededor y dentro de nuestro cuerpo. Mire, reconocerlos permite comprender mejor fenómenos cotidianos y la importancia de la química en la vida diaria. ¿Ya? Entonces, pilas ustedes de ahí. De ahora en adelante ustedes ya saben que la química está absolutamente en todo y aprender química es bien chévere. Ya van a ver ustedes que a algunos inclusive les gusta mucho la química. ¿Ya? Dejo de grabar, por favor.